En los primeros años del siglo pasado, en una época en que el mundo parecía más silencioso y la vida se movía a un ritmo más lento, un hombre común comenzó a registrar pensamientos y percepciones que, con el tiempo, se convertirían en uno de los documentos más intrigantes de la espiritualidad moderna. No se trataba de un autor consagrado ni de un religioso tradicional, sino de alguien que, según testimonios, tenía la capacidad de acceder a estados de conciencia poco comprendidos. Fue de esos estados que surgieron anotaciones, relatos y reflexiones que cuestionaban todo lo que la humanidad creía saber sobre el alma. Lo que está escrito en aquellos cuadernos, que sobrevivieron al tiempo, no es solo una visión particular, sino una inmersión en cuestiones profundas. ¿Qué sucede con nosotros después del último aliento? ¿Existe continuidad más allá del cuerpo? ¿Qué es, al fin y al cabo, el alma? Estas preguntas, hechas en silencio, resuenan hasta hoy y son la puerta de entrada para comprender un legado que atraviesa generaciones, permaneciendo actual en cada página y en cada frase escrita con calma y precisión. Los relatos muestran algo que muchos consideran demasiado audaz para ser ignorado. Allí, él no describía solo sueños o divagaciones, sino que apuntaba a algo más grande, una especie de mapa invisible de la existencia. Al abrir aquellas páginas, el lector se encuentra con descripciones de un viaje que no termina con la muerte, sino que se transforma en continuidad. Es imposible no preguntarse si toda esa riqueza de detalles proviene de una imaginación fértil o de una fuente más profunda, y es precisamente esa duda la que capta la atención. Quizás por eso tantas personas, al conocer este material, sienten el impulso de buscar más, de explorar cada línea, de no interrumpir la lectura. Es esa curiosidad la que mueve este video y la que hace esencial la invitación para que se suscriba al canal y deje su apoyo, pues así nos ayuda a seguir trayendo historias y reflexiones que instigan, que cuestionan y que permanecen vivas en la memoria de quien las escucha. En muchos fragmentos es posible percibir una escritura sencilla, directa y casi coloquial, como si el autor quisiera conversar con alguien que estuviera frente a él, sin prisa. Esa simplicidad es lo que hace que el contenido sea tan cercano, porque no hay allí intentos de impresionar o de imponerse, solo el registro de algo que parecía urgente. Hay páginas en que el alma es descrita como un punto de luz, otras en que se habla de memorias que no mueren, de sentimientos que traspasan fronteras, de vínculos que el tiempo no borra. Lo más impresionante es que no hay tono de sermón ni de prédica, solo un intento de anotar lo que era visto o sentido. Al seguir las líneas, el lector siente casi como si estuviera acompañando una conversación que comenzó en otra época, pero que sigue ocurriendo ahora, mientras cada palabra es leída, creando un puente invisible entre quien escribió y quien lee. En cada capítulo surge la sensación de que el alma no es un concepto abstracto, distante, sino algo concreto, tan real como el aire que respiramos. En los relatos, el autor describe la existencia como una secuencia de experiencias, casi como si estuviéramos siempre cambiando de escenario, pero sin perder jamás el hilo de la propia esencia. Esta idea de continuidad, que para muchos parece imposible de aceptar, es presentada de modo casi natural. No hay un esfuerzo por convencer, solo la exposición de algo que parecía obvio para él. Esa naturalidad es desconcertante, porque hace que el lector cuestione si, de alguna forma, siempre lo supo, pero lo olvidó. Quizás sea esa la mayor fuerza de estos escritos. No presentan una doctrina, sino un recordatorio, un gesto silencioso hacia algo que siempre ha estado en nosotros. Existen pasajes que hablan de una vida después de la vida con tanta claridad que el lector se ve obligado a detenerse por un instante y reflexionar. No se trata de descripciones fantásticas o descabelladas, sino de escenas simples, como reencuentros, lugares de paz y aprendizaje, momentos en que el alma se reconoce a sí misma. En algunas páginas hay anotaciones sobre elecciones que hacemos antes de nacer, sobre el sentido de los encuentros que tenemos e incluso sobre los desafíos que enfrentamos,
como si todo estuviera interconectado en un tejido invisible. Estas palabras traen más preguntas que respuestas, pero de cierto modo, ese es el punto central. Instigar, provocar, abrir espacio para que cada persona encuentre su propio entendimiento. Es un texto que no dicta, sino que invita a mirar hacia adentro. Y hay también un aspecto delicado, la conciencia de que escribir sobre el alma es intentar describir algo que no puede ser medido o pesado. Por eso, hay una humildad evidente en cada línea, como si el autor supiera que sus palabras jamás podrían contenerlo todo. Pero, aún así, él escribía, no para imponer verdades, sino para registrar percepciones, experiencias y vislumbres de lo que él creía ser la esencia de todos nosotros. Quizás por eso, incluso décadas después, estas páginas no suenan anticuadas o desactualizadas. Parecen respirar, parecen vivas, porque hablan de algo que no envejece. Es en este punto que el diario deja de ser solo un conjunto de anotaciones y se transforma en una invitación a pensar, a sentir y a imaginar que la vida no se acaba donde solemos creer que termina. Al avanzar en el diario, es imposible no percibir que cada anotación carga un tono de urgencia contenida, como si el autor temiera que las percepciones se perdieran si no eran escritas inmediatamente. Hay relatos hechos de madrugada, otros al amanecer, todos con una fuerza peculiar, casi como si estuvieran intentando capturar un pensamiento fugaz antes de que se evaporara. Esta disciplina en registrar lo que veía y sentía le da al texto un peso casi documental. No es solo una serie de reflexiones, sino un testimonio de alguien que creía sinceramente estar accediendo a algo que la mayoría no logra. Esa autenticidad es lo que atrapa al lector, porque no parece haber un intento de construir una imagen o de buscar aprobación. Al contrario, el diario transmite la sensación de ser un espacio íntimo, casi secreto, que solo ahora está siendo abierto al público. Es esa intimidad la que crea la conexión inmediata, porque no estamos ante un discurso, sino ante confidencias que escaparon del silencio para alcanzar a quien tuviera el valor de leer. En muchos momentos se percibe un conflicto silencioso. El autor parecía consciente de que sus palabras podrían ser vistas como extrañas o incluso dudosas por algunos, pero, aún así, eligió seguir escribiendo. Parecía aceptar que habría resistencia, pero quizás creía que la importancia de lo que registraba superaba cualquier recelo. Este dilema aparece en frases que intentan aclarar, que intentan suavizar, casi pidiendo paciencia al lector, como si dijera que es necesario abrir la mente para comprender algo tan vasto. Esa sinceridad es desarmante, porque no hay imposición, no hay arrogancia. Hay solo el esfuerzo de compartir una visión. Es por eso que, al leer, es común sentir que no se trata solo de un diario, sino de un puente entre mundos. Y ese puente, frágil y firme al mismo tiempo, está allí para quien quiera cruzarlo sin prisa, explorando cada tramo con la mente abierta y el corazón dispuesto. Las páginas revelan que, para él, el alma era más que una idea. Era una realidad que se manifestaba en cada detalle de la existencia. Hay fragmentos que hablan sobre cómo emociones intensas parecen resonar más allá del cuerpo, como si los sentimientos dejaran marcas en algo mayor. Otros pasajes describen la sensación de que la vida, incluso en los momentos más difíciles, está inserta en una secuencia de aprendizajes. El autor escribe que cada dolor, cada pérdida, cada victoria e incluso cada error tendría un sentido más amplio, algo que no siempre es posible entender de inmediato. Es una perspectiva que puede desconcertar, porque obliga a repensar los eventos que ya hemos vivido, haciéndonos preguntar cuántas veces hemos visto solo la superficie sin percibir lo que estaba detrás. Esta relectura del pasado, provocada por las anotaciones, crea un efecto transformador. De repente, la vida ya no parece un conjunto de azares, sino una trama más profunda que invita a ser desvelada. Hay algo sorprendente en la forma en que los cuadernos tratan la muerte. No como una interrupción, sino como una transición natural, casi inevitable, como pasar de una habitación a otra. En algunas líneas, escribe con sencillez que el alma simplemente cambia de estado
Y esa frase, tan corta, es capaz de provocar un impacto enorme, porque para quien lee, es como si una cortina se abriera y dejara entrar una nueva luz sobre un tema que generalmente provoca miedo. En lugar de presentar imágenes aterradoras o místicas, el texto sugiere calma. Este enfoque sereno tiene el poder de desarmar las resistencias, de aliviar la ansiedad que tantas veces acompaña la idea del final. Al abordar el tema de esta manera, el diario ofrece más que respuestas, ofrece consuelo, y eso quizás explique por qué tantas personas, al conocer estos registros, encuentran en ellos una especie de consuelo silencioso, casi terapéutico, que sigue resonando mucho tiempo después. Curiosamente, la claridad de las palabras contrasta con el misterio del contenido. Él describe percepciones de lugares y encuentros que parecen venir de otra dimensión, pero nunca con exageraciones. No hay escenas cargadas de fantasías o descripciones demasiado ornamentadas. Hay solo el intento de relatar lo que se percibía, con la honestidad de quien reconoce que quizás no tiene las palabras adecuadas para expresar todo. Esta modestia hace que el texto sea más creíble, porque el lector percibe que no se trata de pura invención, sino de un esfuerzo genuino por traducir algo que no es sencillo de decir. Es como si el autor supiera que lo que estaba escribiendo no era solo de él, sino de todos, y por eso necesitaba encontrar una manera de compartirlo, aunque imperfecta. Este equilibrio entre misterio y simplicidad es lo que mantiene la lectura envolvente, sin dejar espacio para distracciones, conduciendo al lector siempre un poco más a fondo. Y está el detalle más intrigante de todos. En algunos momentos, el diario parece anticipar cuestionamientos que solo hoy se plantean con mayor frecuencia. Habla sobre la búsqueda de sentido, sobre la necesidad de entender la vida como algo más grande que una secuencia de días, sobre la importancia de percibir que nuestras acciones tienen ecos. Leyéndolo ahora, décadas después, es casi imposible no sentir que aquellas páginas, de alguna manera, estaban hablando con el futuro. Esta percepción crea un vínculo especial entre pasado y presente, mostrando que, a pesar de todo lo que ha cambiado, las grandes cuestiones siguen siendo las mismas. El diario nos recuerda que en cualquier época hay preguntas que permanecen, y quizás sea precisamente por eso que sus escritos aún encuentran espacio en nuestras vidas. Nos invitan a mirar lo invisible sin miedo, a pensar en el alma no como una promesa distante, sino como una realidad constante, que nos acompaña incluso cuando no nos damos cuenta. Conforme se profundiza en la lectura, se percibe que los cuadernos no fueron escritos de una sola vez, sino a lo largo de años, en diferentes momentos de la vida del autor. Hay páginas de juventud, repletas de preguntas y cierta impaciencia, y hay otras, más tardías, en las que la escritura adquiere una calma casi contemplativa. Esta variación de tono crea una sensación de jornada, como si estuviéramos acompañando el crecimiento espiritual de alguien en tiempo real. Este cambio gradual muestra que la comprensión del alma no surgió como un rayo súbito, sino que fue construida poco a poco, como un camino abierto paso a paso. Hay algo profundamente humano en este proceso, pues refleja el modo en que todos evolucionamos en nuestras propias percepciones. En cada registro, el diario se convierte en algo más que un conjunto de textos. Pasa a ser un retrato de un camino, de una búsqueda, y quizás sea eso lo que lo hace tan cercano a quien lee, como si fuera posible verse a sí mismo en medio de aquellas páginas. Un aspecto que llama la atención es la forma en que el autor aborda los momentos de duda. No esconde que, en varias ocasiones, cuestionó sus propias percepciones, temió estar confundiendo pensamientos personales con algo mayor o incluso se preguntó si valía la pena seguir escribiendo. Esta honestidad es rara porque muestra vulnerabilidad, y es precisamente esa vulnerabilidad la que acerca al lector. No se trata de alguien presentándose como un poseedor de verdades absolutas, sino de alguien lidiando con las mismas incertidumbres que cualquier persona siente al tocar temas tan amplios. El hecho de admitir el malestar y, aún así, persistir en registrar lo que veía, hace que las anotaciones sean más auténticas.
Esto refuerza la idea de que la búsqueda de la comprensión del alma no exige perfección, sino valentía para enfrentar preguntas sin respuestas inmediatas y para aceptar que no todo será claro al principio, pero que cada paso en la exploración ya es, en sí mismo, valioso. Entre los registros más curiosos, hay descripciones de experiencias que él llamó inmersiones en capas de la conciencia. No hay términos técnicos ni explicaciones complicadas, solo relatos simples de cómo se percibía en un estado diferente, en el cual memorias y sensaciones parecían superponerse. En algunos fragmentos, él describe lo que parecían ser recuerdos de otras existencias, como escenas breves, casi flashes, que surgían y desaparecían, dejando solo un rastro de familiaridad. Lo más impresionante es la neutralidad con que estas experiencias son narradas, sin adornos o intentos de convencer. Él no decía que todos debieran creer, solo relataba lo que sucedía, como quien anota el pronóstico del tiempo. Esta postura discreta le da al texto un carácter casi periodístico, que paradójicamente lo hace aún más fascinante, porque el lector no se siente presionado a aceptar nada, solo invitado a observar lo que está siendo mostrado. En algunos momentos, el diario aborda temas delicados, como el peso de las decisiones que tomamos durante la vida. Hay pasajes que sugieren que decisiones aparentemente pequeñas pueden generar efectos duraderos, no solo para nosotros, sino para otros. El autor parece creer que existe una especie de continuidad ética, una línea invisible que conecta las acciones de hoy con los resultados de mañana y que atraviesa incluso la frontera de la muerte. Esta noción no se presenta como amenaza ni como lección moral, sino como un recordatorio sereno. Es un concepto que provoca reflexión porque hace que el lector se pregunte cuántas veces actuó sin percibir el alcance de lo que estaba haciendo. Al mismo tiempo, hay un tono de alivio. Si es posible equivocarse, también es posible corregir, recomenzar, aprender. Esta perspectiva de crecimiento constante da una ligereza inesperada al tema, alejando cualquier sensación de fatalismo y trayendo la idea de que la vida, incluso más allá del cuerpo, es un espacio de evolución. Las anotaciones también hablan sobre el reencuentro de las almas. En pasajes breves, casi tímidos, él menciona la idea de que los lazos más profundos no se rompen, solo cambian de forma. Amigos, familiares e incluso adversarios serían reencontrados, no como una promesa dramática, sino como algo natural, como si fuera simplemente imposible perder completamente a quien tuvo un papel marcante en nuestra trayectoria. Estas descripciones no son largas ni detalladas, pero poseen una fuerza enorme, porque tocan directamente la nostalgia de quien lee. Es imposible pasar por estos fragmentos sin recordar a alguien que partió, sin pensar que quizás el adiós no sea definitivo. Esta posibilidad, escrita con tanta calma, tiene el poder de consolar sin necesidad de palabras grandiosas, solo dejando la sugerencia de que, de algún modo, la vida encuentra formas de unir nuevamente lo que parecía separado. Otro punto que destaca es cómo el autor reconoce los límites de su propia comprensión. En varias páginas, admite que quizás no haya logrado captar todo, que las palabras son insuficientes, que algunas experiencias son más grandes que cualquier descripción. Pero en lugar de paralizarse ante estas dificultades, él continúa. Esta persistencia es reveladora porque muestra que la búsqueda de la comprensión del alma no exige saberlo todo, sino el compromiso de seguir intentándolo. Esta postura inspira a quien lee, porque muestra que no es necesario esperar una certeza absoluta para profundizar en estos temas. Basta con la disposición de escuchar, reflexionar y seguir explorando. Y, al terminar cada fragmento, el lector siente que, al igual que él, también está participando en esta jornada, no solo como observador, sino como alguien que, poco a poco, es invitado a escribir sus propias anotaciones invisibles, dentro de sí. A medida que las páginas avanzan, surge un aspecto aún más intrigante. El autor parecía ver la vida terrenal como una etapa, no en el sentido de despreciarla, sino de ponerla en perspectiva.
Él escribía sobre la importancia de cada experiencia, incluso las más triviales, afirmando que nada era irrelevante. Una conversación rápida, un gesto de bondad, un error impensado, todo eso, según él, dejaba impresiones en el alma, como si estuviéramos constantemente escribiendo en un cuaderno invisible que llevamos con nosotros. Esta visión no es presentada como una teoría, sino como una constatación natural, algo que para él era evidente. Esto genera en el lector una sensación de responsabilidad silenciosa, porque de repente se percibe que la vida no es solo un conjunto de días repetidos, sino una construcción continua. Cada elección, cada palabra dicha, cada silencio guardado se transforma en parte de una historia mayor, que continúa más allá de lo que podemos ver. Uno de los fragmentos más comentados del diario describe lo que él llamaba el estado de recordación plena, una experiencia en la que, según el autor, todos los acontecimientos de la vida se volvían claros de una sola vez. Él describe cómo, en ese estado, no había juicios externos, solo la percepción directa del impacto de las propias acciones. No era un tribunal, sino un espejo, donde cada detalle era visto con absoluta nitidez. Esta descripción provoca reflexiones profundas porque elimina la idea de castigo y la sustituye por la noción de comprensión. No se trata de temer un castigo, sino de percibir las consecuencias de lo que se hizo, y eso, por sí solo, sería transformador. Al leer este fragmento, muchos sienten que, si esto es real, vivir de forma más consciente no es solo un ideal, sino una necesidad natural, porque tarde o temprano todos nosotros, según esta perspectiva, tendremos que mirar lo que hemos escrito en nuestra propia historia. Hay aún una cuestión delicada que surge en las anotaciones, la idea de que antes de nacer elegimos parte de lo que viviremos. El autor sugiere que algunos desafíos, por más duros que parezcan, no son castigos, sino elecciones hechas en un momento de mayor conciencia como oportunidades de crecimiento. Esta afirmación puede ser incómoda, porque a nadie le gusta imaginar que habría elegido dolor o pérdida. Pero el modo en que él escribe es tan sereno que no suena cruel. Dice que el alma no elige sufrimiento por sufrimiento, sino caminos que traigan lecciones, y que el sentido de esas elecciones a menudo solo se percibe mucho tiempo después. Esta perspectiva, lejos de culpar, ofrece una forma diferente de ver los propios obstáculos, no como algo que nos fue impuesto, sino como un capítulo de un aprendizaje mayor. Es una idea que puede cambiar la manera en que miramos el pasado y a nosotros mismos. En medio de todo esto, el lenguaje del diario continúa sin pretensiones. No hay discursos largos ni intentos de crear teorías complejas, hay solo frases cortas, descripciones simples, casi como recordatorios dejados para sí mismo, pero que acabaron convirtiéndose en recordatorios para todos nosotros. Esa simplicidad es lo que da fuerza al texto. No intenta convencer por la elocuencia, sino por la claridad. Es como si cada anotación dijera, mira, así lo percibí, mira si tiene sentido para ti. Esta apertura para que el lector interprete es rara, y quizás por eso el diario ha trascendido décadas sin perder relevancia. Porque no está atado a dogmas o reglas rígidas. Está abierto, vivo, disponible para que cada uno encuentre allí lo que necesita encontrar, a su manera, a su tiempo, sin prisa y sin presión. Otra característica impresionante es cómo el diario aborda el paso del tiempo. En algunos fragmentos, el autor describe la sensación de que el alma no está limitada por la cronología que conocemos, que pasado, presente y futuro pueden coexistir de maneras que no comprendemos completamente. Él habla de momentos en que memorias distantes surgían como si estuvieran ocurriendo en el instante de la escritura, o de intuiciones sobre acontecimientos futuros que parecían ecos de algo inevitable. Esto no se presenta de forma dramática, sino casi como una observación casual, lo que lo hace aún más desconcertante. Porque si el alma realmente existe fuera del tiempo, eso cambia completamente la manera en que entendemos la vida. Significa que lo que hacemos hoy está de alguna forma conectado a lo que fuimos y a lo que seremos,
como un hilo invisible que nunca se rompe. Hay una percepción que permea todo el diario, incluso cuando no está escrita explícitamente, la de que el alma es, sobre todo, persistente. No importa cuánto la vida cambie, cuántas veces el cuerpo envejezca, enferme o se apague, el alma, según él, continúa. Esta continuidad no es presentada como un dogma, sino como algo inevitable, y al aceptar esta idea, aunque sea por un instante, el lector siente una especie de alivio difícil de describir. Porque de repente, la muerte deja de ser un abismo y se convierte solo en una puerta, y la vida, con todos sus altibajos, pasa a ser vista como parte de un camino mucho mayor. Esa es la fuerza silenciosa que atraviesa cada página, haciendo que, incluso después de la lectura, el diario siga resonando en la mente, como una pregunta que nunca deja de hacerse y que quizás sea, al mismo tiempo, la respuesta que siempre buscamos. Al recorrer las páginas más densas del diario, la sensación es que el autor no buscaba notoriedad ni reconocimiento. No había intención de transformar sus anotaciones en un libro exitoso o en una doctrina seguida por multitudes. Él simplemente escribía, casi como si estuviera conversando consigo mismo, registrando impresiones que podrían desaparecer si no fueran fijadas en el papel. Esa ausencia de ambición explícita es lo que hace que el material sea tan potente, porque el lector percibe que está ante algo genuino, sin pretensiones de grandeza. Es raro encontrar registros que no parezcan moldeados para agradar, y el diario rompe con esa lógica, entregando palabras puras, crudas, a veces incluso torpes, pero siempre cargadas de una verdad silenciosa. Esa autenticidad es lo que retiene a quien lee, porque no hay defensas o filtros, solo un hombre intentando comprender y, en el proceso, ayudando a otros a comprender también. En varios pasajes, el autor describe experiencias en las que sentía una conexión con algo mayor, como si una fuente invisible de sabiduría se abriera ante él. Pero lo más curioso es que él nunca decía que esto lo hacía especial. Al contrario, afirmaba repetidas veces que cualquier persona podría acceder a la misma fuente. Bastaba con aprender a escuchar el silencio. Esta humildad elimina cualquier barrera entre escritor y lector. No existe la sensación de jerarquía, como si él estuviera por encima de los demás dictando verdades. Lo que existe es la idea de que todos están en el mismo camino, solo en puntos diferentes de la senda. Esta noción es liberadora porque transforma el diario en más que un conjunto de mensajes. Se convierte en un espejo, en el cual cada persona puede verse, reconocer sus propias búsquedas y, quién sabe, percibir que la jornada por la comprensión del alma es colectiva y nunca solitaria. Hay un fragmento particularmente impactante en el que él anota que el alma aprende incluso de lo que parece pérdida. Él escribe sobre cómo los momentos de dolor pueden transformarse en semillas de crecimiento, aunque en el instante en que se viven parezcan solo sufrimiento. Esta visión no está escrita con un optimismo forzado, sino con la tranquilidad de quien ya ha atravesado esas situaciones y vio el sentido surgir después. Es un recordatorio poderoso de que la vida no es lineal, de que no todo tiene sentido en el momento en que sucede, pero que eso no significa que no exista un sentido. Esta percepción es valiosa porque ofrece una perspectiva de paciencia, invitando al lector a esperar, a confiar en que las respuestas llegan, incluso a su propio tiempo. Al terminar estas páginas, es imposible no mirar hacia atrás y preguntarse cuántas situaciones difíciles han guardado escondidas, un aprendizaje que solo percibimos mucho tiempo después. Un elemento fascinante del diario es la manera como describe el alma como algo en constante movimiento. Él rechaza la idea de estancamiento e insiste en que estamos siempre en proceso, incluso cuando no lo percibimos. Hay páginas que hablan sobre nuevos comienzos, sobre cómo el alma cambia de escenario, aprende, se equivoca, acierta y continúa. Esta visión de movimiento continuo elimina el peso de una visión rígida de vida y muerte y ofrece una narrativa más fluida, casi natural. Es como si él dijera, en palabras simples, que nada está realmente quieto
que todo está en transformación. Esta percepción puede ser incómoda para algunos, porque significa que incluso las partes de nosotros que creemos definitivas pueden modificarse. Pero para otros, es un alivio saber que no existe un fin absoluto, que siempre hay espacio para crecer, para aprender, para cambiar, incluso después de lo que solemos llamar el fin. Al mismo tiempo, hay un aspecto delicado que el autor nunca esconde: la dificultad de traducir en palabras lo que él percibía. Él escribe en algunos puntos que todo lo que registra es una aproximación, nunca una descripción perfecta. Esta admisión de limitación hace que el texto sea más creíble, porque quien lee entiende que el autor no está intentando imponer una imagen absoluta, sino compartir fragmentos de algo mayor. Esta franqueza es desarmante, porque muestra que él no está interesado en crear una ilusión, sino en dividir lo que logró captar de la manera que pudo. Es por eso que las páginas, por más simples que sean, suenan verdaderas. No están construidas para convencer, sino para dialogar, y en ese diálogo, cada lector acaba completando lo que falta, llenando los espacios vacíos con su propia imaginación, memoria y sensibilidad, haciendo que la experiencia sea única para cada uno. Y quizás el punto más conmovedor de todo el diario sea la certeza silenciosa que se percibe entre líneas, la de que el alma es indestructible. Incluso cuando no está afirmado de forma directa, incluso cuando el autor habla de dudas e incertidumbres, hay una convicción que atraviesa el texto. Él parece creer, sin alardes, que la esencia de cada persona no se pierde, no se disuelve, no desaparece. Esta idea no es lanzada como una promesa, sino como una constatación tranquila, casi banal, y es eso lo que la hace tan poderosa. Porque, al leer, el lector siente que, si esa certeza es real, todo cambia. La muerte deja de ser un límite y se transforma en un paso. La vida deja de ser una carrera contra el tiempo y pasa a ser un aprendizaje continuo. Y aunque sin frases grandiosas, este es quizás el mayor legado del diario: la sensación de que el alma continúa y que, de alguna forma, nosotros continuamos con ella. En los fragmentos finales del diario hay un cambio sutil en el tono, como si el autor se estuviera despidiendo, no de quien leería sus palabras en el futuro, sino de un ciclo que había llegado a su fin. Las anotaciones adquieren un ritmo más tranquilo, casi pausado, y dejan la impresión de que él había llegado a un punto de aceptación. No hay prisa, no hay ansiedad, solo la sensación de que lo que necesitaba ser escrito ya estaba allí. Esta serenidad se transparenta en frases cortas, que parecen cerrar asuntos sin alardes, como quien cierra una puerta suavemente. Al leer estas páginas, es inevitable sentir una especie de paz que se extiende más allá de las palabras, como si el propio acto de concluir el diario fuera un recordatorio de que todo tiene su tiempo y que incluso las historias llegan a momentos en que necesitan ser cerradas para dar lugar a otras. Esta percepción es valiosa porque enseña que hasta el acto de detenerse puede ser un gesto de continuidad. Un detalle conmovedor es cómo, incluso al escribir sobre el fin, el autor nunca utiliza un lenguaje de despedida absoluta. Él evita decir adiós, prefiriendo hablar de paso, transición, continuidad. Es como si para él no hubiera un punto final, solo un cambio de escenario. Esta elección de palabras no es trivial. Cambia la forma en que el lector absorbe el texto. En lugar de pesar, las páginas finales ofrecen ligereza, casi un consuelo silencioso. El lector entiende que la muerte, en la perspectiva del diario, no es algo a temer, sino algo a entender. Este enfoque, tan diferente de lo que solemos escuchar, tiene el poder de aliviar miedos antiguos y de abrir espacio para una mirada más serena sobre la propia existencia. Al terminar estas líneas, lo que queda no es la sensación de pérdida, sino de continuidad, como si la historia siguiera, aunque ahora en otro lugar. Hay también un fragmento curioso en el que el autor escribe sobre el acto de escribir. Dice que registrar lo que percibía era más que una forma de memoria,
era una manera de dar forma a lo invisible. Al plasmar en el papel aquello que parecía intangible, él sentía que la experiencia se volvía real, casi palpable. Esta reflexión es poderosa porque revela cuánto la escritura para él no era solo un registro, sino un puente entre lo que se siente y lo que se entiende. Este puente, que comenzó como algo íntimo, acabó convirtiéndose en colectivo, alcanzando a todos los que, décadas después, tendrían acceso a aquellas palabras. Es un recordatorio de que a menudo los actos más simples que hacemos, escribir, hablar, compartir, pueden tener un impacto que va mucho más allá de lo que imaginamos, resonando más allá de nuestro propio tiempo. A medida que se acerca la última página, el lector percibe que el diario no es solo sobre el alma, sino sobre la vida en su totalidad. Habla sobre la forma en que vivimos, sobre lo que dejamos, sobre los vínculos que creamos y sobre lo que llevamos con nosotros. Más que respuestas, lo que el diario ofrece son preguntas, y quizás ese sea su mayor valor, porque, en lugar de cerrar puertas, las abre. Abre la posibilidad de reflexionar, de imaginar, de buscar, de sentir. Esta apertura es lo que hace que el texto esté vivo, incluso después de tanto tiempo. Cada lector que abre esas páginas encuentra una historia diferente, porque termina mezclando sus propias experiencias con las del autor, creando una lectura única, íntima, que no puede ser replicada. El efecto final de recorrer todas esas páginas es casi invisible, pero profundo. Cuando se cierra el diario, la mente continúa trabajando, como si hubiera recibido una invitación silenciosa para ver la vida de otra manera. El miedo al final parece menor, la prisa del día a día pierde un poco el sentido, y la idea de que el alma continúa deja de ser un concepto distante y pasa a ser casi una certeza íntima. Este es el legado más fuerte del diario. No intenta imponer creencias, sino que con delicadeza provoca transformaciones. Al terminar, el lector ya no es el mismo, porque llevará para siempre la pregunta sobre quién es, de dónde vino y hacia dónde va. Y más que eso, llevará la calma de saber que la respuesta, aunque tarde, está en algún lugar esperando ser encontrada. Llegando al último párrafo, queda claro que este diario no termina de verdad, porque quien lo lee se convierte en parte de él, llevando adelante las reflexiones que encontró. Es por eso que compartir estas palabras es tan importante, para que más personas puedan conocer esta perspectiva sobre el alma y, quién sabe, encontrar consuelo y sentido en ella. Si usted llegó hasta aquí, quizás sienta que algo cambió, aunque sea difícil decir exactamente qué. Esa es la fuerza de un relato honesto. Sigue resonando. Por eso, si estas palabras le conmovieron de alguna manera, considere suscribirse al canal, dejar su apoyo y compartir este video. Porque historias como esta merecen ser recordadas, discutidas y llevadas a otros, para que sigan vivas, como el alma que describen, siempre en movimiento, siempre en continuidad.